Estamos frente a la farmacia La Estrella, la más antigua de Buenos Aires. A mediados del siglo XIX era propiedad de los hermanos de Marchi. A su local original, ubicado sobre la calle Alsina, llegó en 1862 un joven norteamericano de 24 años escapando de la guerra de secesión en su país natal. Su nombre era Melville Sewell Bagley y 2 años después crearía un licor que lo haría muy famoso y muy rico. Hoy, en Bernal en 5 minutos, hablaremos sobre Bagley, la Hesperidina y Bernal. Bagley nació en Bangor, un pequeño pueblo norteamericano de leñadores, en julio de 1838. A los 20 años se trasladó a Nueva Orleans, donde descubrió la última moda impuesta en la ciudad, la del aperitivo amargo o bitter, bebida que se tomaba en boticas y bares mientras se discutían las últimas novedades políticas. Pero pronto estalló la guerra de secesión y su permanencia en el sur norteamericano se volvió peligrosa. Por razones que no conocemos, Bagley decide entonces dejar su país y trasladarse a Buenos Aires. En La Estrella, y ayudado por los de Marchi, Bagley comienza a combinar sabores para lograr su propio aperitivo. A fines de 1864 ya lo tiene listo, basado en la corteza de los naranjos amargos. Luego de una agresiva campaña publicitaria, el 24 de diciembre de 1864 es lanzada al mercado la Hesperidina. La bebida fue un éxito inmediato y para 1876 en la fábrica de Paraguay y Maipú se producían 720 botellas por hora. Nuevamente, con el apoyo de los de Marchi, Bagley logra que el gobierno de Nicolás Avellaneda cree la oficina de marcas, en la cual la Hesperidina es la primera en registrarse. Pronto expandió su negocio, el de mermeladas y galletitas, ayudado por una quita de impuestos para la importación de maquinarias. Casado en 1866 con Mary Jane Hamilton, Bagley tuvo 8 hijos y una fortuna que invirtió en otros negocios. Y fueron justamente esas inversiones y esos negocios las que lo trajeron a nuestra ciudad. En abril de 1872, Quilmes había sido revolucionado por la llegada del tren. Bagley fue uno de los primeros en ver las posibilidades que ello traía para el desarrollo de una zona que, lentamente, se iba convirtiendo en la favorita para pasar las tardes veraniegas, la Costa del Río. Asociado a sus compatriotas George Babe, Frederick Younger y Frank Livingstone, en noviembre de ese año Bagley inaugura el primer tranvía al río, a caballos, que, partiendo de la estación, recorría Rivadavia hasta llegar finalmente a la costa. El tranvía no tuvo éxito, pero fue la semilla sobre la que, pocos años después, se creó el balneario que llegaría a ser el más popular del país a principios del siglo XX. Melville Bagley también tuvo tierras tanto al norte como al sur de nuestra ciudad. En noviembre de 1871 había comprado las de Martín Santa Coloma, coronel rosista que había sido ejecutado 20 años antes, luego de la batalla de Caseros. Las mismas se encontraban entre Avellaneda, Chacabuco, San Martín y esta calle, Alem. En ellas, Bagley comenzó a desarrollar un parque al estilo británico, aunque no podemos asegurar que el mismo se haya terminado. Lo que sí es seguro es que la actual calle Alem, sobre la que estamos ahora, fue abierta por un acuerdo entre Bagley y su vecino al norte, el español Juan Martínez. Y fue también Martínez quien, unos pocos años antes, le vendió las tierras al sur del pueblo. Juan Martínez tenía su quinta, el Monte de Peras, entre las actuales Sapiola, Belgrano, La Madrid y La Valle. De buen pasar económico y llegado a Argentina escapando de las luchas políticas españolas, Martínez había comprado tierras en otros lugares del distrito. En ese antiguo Monte de Peras, Bagley construyó su casa, a la cual llamó Daisy Park y que es brevemente descripta en las reseñas periodísticas sobre la llegada del ferrocarril a Quilmes en 1872. Se dice que don José Joaquín Esandi, padre del futuro primer párroco bernalense, participó de su construcción. En esas hectáreas, Bagley construyó otras residencias, las cuales vendía o rentaba como inversión. Se dice también que en la casa Bagley desarrolló la Hesperidina. Pero, ¿fue esto realmente así? Toda la documentación encontrada hasta ahora lo desmiente. Como ya contamos, la Hesperidina fue lanzada al mercado en diciembre de 1864 y Bagley no compró el Monte de Peras a Martínez al menos hasta 4 años después. Y estos naranjos, que hace poco fueron declarados Patrimonio Cultural Quilmenio y a quienes muchos atribuyen ser los originarios de la Hesperidina, fueron plantados en 1937 por el ingeniero Daniel Olmos, quien vivía en esta antigua casa. La realidad es que Bagley utilizó para la elaboración de su bitter una fruta que abundaba en el Buenos Aires del siglo XIX y cuya cáscara se desechaba, convirtiéndose en una materia prima accesible para la fabricación de la Hesperidina. Melville Bagley falleció a los 42 años en julio de 1880. Su fábrica continuó expandiéndose hasta convertirse en una de las más importantes industrias alimenticias del país. Las tierras en Bernal fueron vendidas por sus hijos a los de Marchi y loteadas a principios del siglo XX. La antigua casona de Dorrego y Sapiola fue comprada en 1908 por la familia Viola y sus descendientes siguieron habitándola hasta hace poco tiempo. Lamentablemente la misma, por mucho tiempo la segunda casona más antigua de Bernal en llegar a nuestros días, fue recientemente demolida.
La casona se fue para siempre, pero la importancia de Bagley en el desarrollo de la ribera quilmeña y el mito bernalense de la creación de la esperidina aún viven en esa esquina.